Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. Qué bueno es poder ingresar a estas horas de la tarde, hoy lunes, poder transmitir a través de Mensaje de Amor para Salvación, a través del programa de ¿Por qué no me avergüenzo el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Desde Colombia, Medellín, Antioquia, les mando un saludo hasta donde usted esté, hermano y hermana, amigo y amiga. Gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por tomarse el tiempo de ingresar allí para ser edificados los unos a los otros. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño le manda un saludo fraternal, un abrazo y un ósculo santo. Gracias al Señor nos permite nuevamente tener vida y salud en este día. Gracias porque nos permitió en el día de ayer poder reunirnos, poder alabarle, glorificarle y exaltarle, y en este día hacer diferentes actividades que ya hemos hecho, que estamos haciendo. Gracias a nuestros hermanos también que administran la página, que están allí con la administración, allí mirando de que se pueda transmitir normalmente, que podamos poder comunicarnos a través de estos medios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y muy bienvenidos a esta tarde, a este tema, a esta enseñanza que estamos recibiendo, que estamos mirando los días lunes y miércoles, hablando del sembrador salió a sembrar. Hemos estudiado varios temas o varios estudios en cuanto a este tema, varios tópicos, y vamos a estudiar uno más hoy. Vamos a estar analizando, meditando en estos temas que nos pueden servir mucho para usted y para mí, para ir a predicar el Evangelio, para ir a sembrar, pero sobre todo analizando cómo Jesucristo nos enseña para que vayamos, cómo Jesucristo enseñó a las personas en ese tiempo, utilizando solamente un cultivo, utilizando solamente una semilla, utilizando solamente allí sus sentidos. Él vio, él escuchó y él habló. Y siempre me gusta decir estos puntos o decir que de esta manera podemos ir, y es lo que estamos hablando los días jueves del tema del tacto: ver, escuchar y tener sabiduría para hablar, que es lo que nos enseña Jesucristo acá en esta historia o en esta parábola de el sembrador. Recuerden que estamos en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, vamos a ir allí. Quiero invitarles a que se ubiquen allí. Hemos mirado varios desafíos que dice el Señor allí, donde nos dice el primer desafío de que hay que poner más importancia o más interés en lo que se predica y no en el predicador. Hablamos en el segundo de que era más importante colocar allí el foco o la importancia en la autoridad de la palabra, que de pronto en otros recursos que hemos hablado de que son muy importantes, pero que no deben ser más importantes que la Biblia. Y ya hemos dicho en varios ejemplos, por ejemplo, que cuando se va a invitar a las personas y se les ofrece más de pronto una degustación, o se les ofrece más alguna actividad, o se les ofrece más un tipo de alimento o algo que las personas pues seguro van a aceptar como un donativo, como algo que van a dar o vamos a ofrecer, pero no se les habla de la Biblia o se les habla muy poco de la Biblia, entonces la gente va a estar llegando allí más por ese donativo que por lo que es la Biblia. Y pues hemos dicho también que para esto hay que tener sabiduría, porque también en el tema de evangelismo personal habíamos hablado de que cuando salimos a predicar, pues también las personas que son indigentes o que tienen hambre nos dicen, bueno, yo quiero escuchar la palabra de Dios, yo quiero que me enseñe la Biblia, pero ¿cómo lo puedo hacer o cómo puedo escuchar si tengo hambre? Que estamos hablando que también hay que ser muy sabios para saber ayudar, para saber cómo utilizar los recursos que Dios nos ha dado para que podamos también predicar y evangelizar. Pero vamos a seguir mirando entonces, hablando de las tierras. Hablamos en la clase pasada, hablando de 4 tipos de tierra, 4 tipos de corazones, y hemos hablado de uno primero, que está en el versículo 4,
y hablamos también del versículo 5, vamos a mirar un poco más del versículo 5, pero primeramente, como les he dicho, vamos a orar para que el Señor nos guíe y así podamos darle una buena interpretación a la palabra y también pues vamos a seguir adelante. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por sus bendiciones espirituales, por la fuerza, el poder, por alimentarnos, por darnos la oportunidad de seguir perseverando, la oportunidad de seguir practicando sus mandamientos en nuestra vida. Gracias por las actividades que ha permitido que hagamos en este día, por las actividades espirituales, actividades seculares. Gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias porque nos permitió reunirnos en el día de ayer. Gracias por este día que nos permite adorarle, glorificarle, exaltarle, visitar hermanos, evangelizar, hacer las llamadas, visitar hermanos enfermos, visitar las personas que están interesadas en conocer de su palabra, de sus mandamientos, de sus promesas, y pues también que hoy en este día pues muchas personas han sido bautizadas, muchas personas han sido añadidos al reino de su Hijo Cristo, la iglesia, y pues que en este día también muchas personas seguro se están casando, en este día muchas personas están teniendo bebés, en este día muchas personas están haciendo diferentes actividades y le damos gracias porque en todas esas actividades está su poder, está su amor infinito y está demostrando siempre la misericordia a todos los seres humanos. Gracias por este día, por esta tarde. Seguimos rogando por nuestros hermanos, las aflicciones que pasa cada hermano, cada hermana en cada país, como en Venezuela. Pedimos por los hermanos venezolanos, por nuestros hermanos nicaragüenses, guatemaltecos, los que están en Guatemala, los que están en Nicaragua, los que están en Venezuela, los que están en todas partes del mundo, para que usted les bendiga, para que nos bendiga. Gracias por las elecciones que se presentaron el día de ayer acá en Colombia, porque todo fue en tranquilidad y pues se pudo elegir a una persona a la cual le rogamos que dirija el país, que él pueda hacer el mejor trabajo guiado con la sabiduría suya y pues sobre todo que siempre esté pensando en darle la gloria y honra a usted. Así como en todos los países rogamos por esos mandatarios, esos presidentes, para que siempre busquen glorificarle y honrarle a usted, en ellos enaltecerse o en ellos hacer cosas que no son buenas para el pueblo. Gracias por este día. Le pedimos que sea usted fortaleciendo mucho a nuestros hermanos y hermanas que tienen aflicciones o tenemos aflicciones, que han perdido un ser querido en este día, que en este día les ha resultado alguna enfermedad, que en este día han perdido el esposo, la esposa, o que han perdido de pronto algo como también la libertad y cosas así. Rogamos por los hermanos en el mundo entero para que les bendiga, para que dé fuerza y para que nos ayude a ver en todas las cosas que pasan a nuestro alrededor su poder, su amor infinito y también de que usted es el dueño de todo lo que vemos y aún lo que no vemos y que por ende debemos estar cada día más sujetados a usted, dependiendo de usted, para que así podamos ser llevados de su mano hasta el último momento que nos dé vida o hasta que su Hijo Jesucristo venga por segunda vez. En el nombre de Él, en el quien es de toda gloria, toda honra, el que es el excelso, el que es Rey de Reyes, Señor de Señores, misericordioso, cabeza de la Iglesia, Redentor, Salvador, sumo sacerdote, intermediario, abogado, Dios de dioses, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, en el nombre de su Hijo Cristo oramos. Sea muchas gracias. Amén. Sí, hermanos y hermanas, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es por de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, versículo 16. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño de Colombia, de allí en Antioquia. Espero que en este día hayamos pasado, que estemos pasando un bonito día. Si usted está en una dificultad o problema hoy, pues entonces le aliento con la palabra de Dios, le aliento que como cristianos podemos tomarnos de la mano, orar para que el Señor nos dé fuerza. Y pues igualmente como cristianos podemos alentarnos con algún consejo y con esta palabra que es la que da vida al espíritu, que es el que da vida al alma y que es el que da paz allí para que podamos seguir adelante. Vamos a seguir estudiando este tema de el sembrador salió a sembrar y estamos hablando de el segundo tipo
que es un corazón superficial. Y estamos hablando en Mateo capítulo 13, versículo 5, y tocamos también versículo 20 y versículo 21 del capítulo 13. Vamos a leer nuevamente. Mateo 13, versículo 5 dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pedregales, piedras. Dice, brotó, pero no tenía raíz, no tenía alimentación. Y pues sabemos, los que son cultivadores, yo no lo soy, pero los que son cultivadores o agricultores, ellos mismos saben que si van a sembrar donde hay mucha piedra, pues primeramente necesitan sacar la piedra para que pueda salir su fruto, pueda salir allí lo que siembren ellos, para que esto sea duradero y no venga el sol y lo marchite, o no venga, por ejemplo, allí alguien y pueda arrancarlo fácil. Cuando, seguro los que son cultivadores, este siervo cuando estaba más pequeño, yo vengo de una vereda de un pueblo por acá en Colombia, yo estoy en Medellín, pero acá en Medellín hay un municipio que se llama Sopetrán, y en Sopetrán hay una vereda que se llama Monte Grande. Cuando yo estaba más pequeño, yo nací por allá, y yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, mi padre me mandó con mi hermano a que fuéramos a mirar lo que son el sembrado de yucas. Seguro que ustedes deben de conocerlo, tubérculo de yuca. Entonces fui con mi hermano, se llama Fred, a mirar las yucas, y nos dijeron, bueno, toquen las que estén buenas para sacar y las otras las dejan quietas. Bueno, fuimos a mirar, y cuando fuimos a sacar eso, pues yo pensaba que eso era algo muy fácil para sacar, pero en ese momento nos tocó entre mucha yuca, nos tocó sacarla entre los dos porque era demasiado fuerte, demasiado duro, y pues tocó hasta ese día sudar, como uno la dice, bastante, porque es muy fuerte cuando se tiene la semilla allí, cuando está la tierra bastante allí que sostiene el árbol, sostiene el fruto, allí es demasiado fuerte, y uno para sacar eso necesita mucha fuerza. En los que sacamos la yuca, nos tocó hacer mucha fuerza entre los dos para poder sacarla, porque era muy dificultoso sacar esa yuca. Y eran unas hojas, pero la yuca estaba por dentro, o sea, la raíz estaba allí, entonces muy duro. Entonces es como cuando si se siembra en una parte que no haya mucha tierra, donde no haya allí mucho alimento, pues seguro que allí no, van a ser, pero seguro al tiempo se va a marchitar. Al tiempo lo que va a pasar es que no va a estar muy duradera, y pues pasa cualquier persona por un lado, un animal, o pasa cualquier, y lo que va a hacer es que la va a dañar y no van a hacer, o hasta la van a sacar muy fácil y no va a tener esa fuerza el fruto. Ese fruto no va a tener como cuando saca una yuca allí que está bien fortalecida, una yuca bonita, una yuca que sabe muy buena en un sancocho. Acá en Colombia nos gusta mucho el sancocho, yo no sé en otros países si comerán sancocho o le dirán otro nombre. Por ejemplo, sancocho, uno saca la yuca, uno hace un sancocho, un sudadito y una yuca muy buena, pero cuando no es así, que no tiene mucho alimento, mucha fortaleza, es una yuca que uno le dice que es como paluda, una yuca que es como negra, una yuca que no tiene mucha sustancia, que no tiene mucha degustación, no sabe muy buena, porque no tiene alimento, no tiene fuerza allí. Entonces, lo que nos dice Jesucristo es como la misma enseñanza acá para con estos judíos, cuando les dice, parte cayó en pedregales donde había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y en el versículo 19 y 20 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado, versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí es donde Jesucristo les enseña a ellos que es como cuando ellos siembran, igualmente en pedregales, entonces no va a pasar esto. Entonces Jesucristo les está enseñando a ellos de que si ellos reciben la palabra por corto tiempo, o que si ellos reciben la palabra pero no actúan ellos, o si ellos no la practican en su vida, o que si no la practicamos en nuestra vida, entonces va a ser de corta duración.
por las dificultades, por los problemas, lo que dice también el escritor de Lucas, hablando de que llegan allí el mundo, llegan allí las afanes, llegan allí las ocupaciones, y entonces como a veces uno escucha de hermanos cuando no van al culto los domingos, estaba muy ocupado, o no, es que estuve toda la semana trabajando y el domingo estoy muy cansado, entonces solamente me quedo el domingo para descansar y por eso no fui. Eso también puede ser de corta oración. Uno puede pensar, bueno, es que acá se está predicando la palabra a personas que no son cristianas. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano comienza a recibir la palabra, es bautizado, recibe la palabra por un poco de tiempo y recibe y es constante? Pero ¿por qué, por ejemplo, hay tantos cristianos que a veces son cristianos hipócritas? Porque a veces hay cristianos de que no maduran, cristianos imprudentes, cristianos mentirosos, cristianos hasta fornicarios adúlteros. ¿Por qué? Puede ser por eso, porque esa semilla, porque se sembró allí, se recibió, pero entonces los afanes, sea el trabajo, el cansancio, sea sus ocupaciones, muchas ocupaciones, sea los deseos que tiene él o ella o uno mismo, todas estas cosas allí, entonces puede ser que el mismo enemigo arrebate al tiempo a eso, y eso es entre pedregales. Entonces el segundo tipo es el corazón superficial. Es el suelo rocoso descrito en la parábola. Tiene una fina cama de tierra sobre las rocas. Está allí la tierra y debajo está la roca. No deja que la raíz pase más. No que tiene como una allí fuerza, pero poca, porque baja están las rocas. Por eso hay que sacar las rocas para que su raíz esté fuerte, pero hay rocas allí. Un tipo común en Palestina es el suelo. La semilla hasta puede germinar, mas no crea raíces. Es aquella persona que se conmueve y acepta a Jesús con facilidad. Sin embargo, nunca se profundiza en la fe. Nunca desarrolla la santificación y jamás comprende y ni acepta el precio que debe ser pagado en el discipulado. En Lucas 14, 25 al 32, como les decía ahorita, vamos a mirar ese texto. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 32. Allí nos habla también Jesucristo hablando de estos puntos. Lucas 14, quiero invitarle a que vaya hasta allí. 25 hasta el 32, donde nos habla acerca de lo que cuesta seguir a Jesucristo. Seguro que esta parábola usted la conoce, o seguro eso no es una parábola, seguro que esta historia o lo que Jesucristo nos dice acá usted lo ha leído por muchas veces, pero es importante volver a leerla. Vamos a leerla del versículo 25, donde dice, Lucas 14, 25 al 32 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, Jesucristo también está hablando acá del discipulado. Jesucristo está hablando acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Pero cuando habla del costo de seguir a Jesucristo, no es que Dios o no es que Cristo pongan los obstáculos para seguirle. No es que ellos estén poniendo allí las murallas, los edificios, los obstáculos y las excusas, podemos decir también, o los impedimentos para que se le siga. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuáles allí los obstáculos? ¿Cuáles allí entonces las murallas o los edificios grandes? El corazón suyo y el mío, o las excusas, o las ocupaciones,
o los deseos o las concupiscencias. Y es lo que dice Jesucristo. Lo que cuesta seguir a Cristo, pero Él está diciendo que no es porque Él esté poniendo dificultades, no es porque Él esté poniendo problemas, sino que Él está hablando de cuál es lo que el hombre necesita hacer. Recuerda algo muy parecido a esto, recuerda cuando Él dice también de que Él vino para traer espada, y dice que vino para traer guerra entre el padre y la madre, o la madre para con los hijos. Pero eso no quiere decir de que Él vino a traer la guerra, sino que el seguir a Cristo, el seguir el Evangelio, muchas veces va a pasar entre los familiares de que no van a estar contentos, o que no van a seguir a Cristo, o que por seguir a Cristo entonces ellos van a poner los obstáculos, los familiares. Pero no, cuando dice acá esta palabra, lo que cuesta seguir a Cristo, no se está hablando de lo que está poniendo Cristo, lo que está poniendo Dios o el Espíritu Santo para que uno no le siga. Como las personas a veces dicen, no, es que seguir a Cristo es muy difícil, es imposible, es que dejar el pecado, eso es muy difícil, es que dejar la fornicación, es que dejar el cigarrillo, es que dejar esto y aquello, no, eso es muy difícil, dejar de pecar, eso es imposible, no, es que esto y lo otro. Entonces eso es lo que cuesta seguir a Cristo, sus impedimentos, mis impedimentos, el corazón, esas barreras que ponemos. Pero entonces dice acá, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Allí se está hablando de una superioridad, allí se está hablando de una prioridad, y allí se está hablando también de un primer amor. Y se está recordando el primer mandamiento que Jesucristo le dice recuerden al fariseo allí, al hombre de la ley. ¿Qué es lo que le dice? Cuando le dicen este hombre allí, Jesucristo le dice, ¿cómo lees? ¿O no sabes la ley? ¿Qué es que está escrito en la ley? Y parece que el hombre sabía. Allá en la historia, o en el capítulo 11 de este libro también, nos habla de la historia del buen prójimo, del buen samaritano. Acá en el capítulo 10 de Lucas, donde dice, el intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este hombre es muy conocedor de la ley. Y entonces él le dice los mandamientos. Él le dice lo que él ya sabe. ¿Qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire que allí se está respondiendo esto. De Jesucristo, que es lo que habla acá acerca de ese primer mandamiento, amar a Dios por encima de todo, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él lo está recordando. Entonces, el versículo 27 de Lucas capítulo 14 dice, y el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahí está hablando también acerca del discipulado, ahí está hablando acerca de a quién se debe seguir. Dice su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esa cruz, se está hablando de esos mandamientos. Esa cruz está hablando es de estar muriendo al mundo. No se está hablando de esa relación o lo que hacen las personas en la llamada Semana Santa, que llevan una cruz representando la historia o representando los capítulos que Jesucristo muestra en la Biblia, sino que cuando se habla de la cruz se está hablando de todo eso que nos sirve para el Señor, que estamos muriendo cada día a ello. Por eso se habla de la cruz. Y el que no lleva su cruz, hablando de esa cruz, es para estar muriendo cada día a lo que es malo, a lo que no le agrada. Dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque la cruz es muerte, es la representación de muerte. La cruz no es lo que hablan personas o la Iglesia Católica, los amigos católicos, que hablan de que la cruz es esa representación de la cual Jesucristo estuvo allí, y que por eso que la cruz es el símbolo allí de santidad, el símbolo allí de esa cruz de consagración, dicen las personas.
o dicen también nuestros amigos católicos, pero allí hay que tomar en cuenta que la cruz fue para muerte y siempre va a servir es para muerto, el símbolo va a ser es muerte, no va a ser es vida sino muerte. Entonces está hablando de que esa cruz simboliza la muerte de esa vida vieja o también de esos pecados para poder seguir a Cristo, para poder ser discípulos, porque si no morimos a la vida vieja, si no morimos a los pecados, pues jamás podemos ser discípulos de Cristo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Me interesa acá mucho y a veces he dado estudios acerca de estos versículos cuando voy a evangelizar o cuando voy a alguna parte. Me gusta mucho es porque lo que Jesucristo está diciendo es que cuando se va a comenzar algo o cuando se habla del compromiso o cuando se toma tiene el deseo de seguir a Cristo o de hacer la propuesta que Cristo nos ofrece de ser salvos, de ser santos, de ser cristianos, entonces que primero uno necesita conocer cómo lograr eso o calcular o necesita por ejemplo uno comprometerse, pero entonces en ese compromiso es mirar qué es lo que hay hacia adelante, no hacia atrás, porque cuando hablamos de la preparación, mucha gente dice, bueno, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser salvo, y entonces cuando comenzamos a hablarles acerca del tema del arrepentimiento, los pecados, entonces ya de pronto la gente ya no le gusta mucho, ya no le agrada mucho, cuando se les habla de que no se deben practicar, por ejemplo, la fornicación y todas estas cosas, entonces ya la gente como que no quiere, o cuando una persona pues quiere también una profesión y que comienza a mirar qué necesita, el dinero, ir a matricularse, pasar un examen y todo esto, pero cuando vienen las pruebas, los exámenes, cuando vienen los trabajos, usted ve como que no le gusta mucho y más bien deja la carrera o se cambia de carrera. Entonces dice el versículo acá, el versículo 29 dice, no sea que después que haya puesto el cimiento, ¿cierto? Allí cimiento es lo que se necesita para seguir creciendo, es la parte fuerte, así como cuando hablamos de la iglesia, el cimiento es allí Cristo o es allí los fundamentos de la palabra de Dios para seguir creciendo, para ser fuerte. La palabra allí dice, y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Entonces cuando hablamos del compromiso, cuando hablamos allí de lo que se ha propuesto, de lo que se quiere hacer, pero entonces se le comienza a hablar o comienza a mirar qué es lo que se tiene que hacer y la persona pues ya no quiere mucho hacerlo. Cuando Jesucristo habla acerca acá de la torre, cuando habla acerca el discipulado acá, hablando de la torre, lo que está hablando es acerca de lo que el cristiano necesita hacer para poder llegar a ser discípulo, o lo que necesitamos hacer para ser discípulos. Y él lo utiliza con estos ejemplos de la torre. En ese tiempo, muchos edificaban torres en ese tiempo, pues tenían que también hacer lo que eran muros para la protección, y pues cuando se comenzaba a hacer un muro, o al menos cuando vemos el muro allí, esas puertas que están destruidas allí en Jerusalén con Nehemías y Esdras, entonces uno puede ver de que ellos necesitaron no solamente orar, no solamente ir allí a llevar las herramientas, sino trabajar, porque si tienen las herramientas, tienen el deseo, pero si no comienzan a trabajar, pues los muros hubieran quedado abajo, destruidos, quemados, y pues antes los enemigos que están alrededor, pues se les iban a destruir aún más. Ellos comenzaron a trabajar, entonces eso es lo que Jesucristo quiere. Por ejemplo, los que somos cristianos, lo que nos está diciendo la palabra es que para ser sus discípulos necesitamos entonces mirar cuáles son los obstáculos que hay, las ocupaciones, el pecado, para poder ser discípulos, porque si queremos ser santos, si queremos ser predicadores del evangelio, si las hermanas quieren ser maestras de niños o evangelistas también, necesitan saber qué es lo que está impidiendo, cuáles son porque queremos construir una torre y que tenemos allí, por ejemplo, las bases de cómo comenzar a construir esa torre o ese proyecto o esa meta o comenzar a practicar esos talentos, pero si no lo hacemos entonces o no quitamos eso que no lo deja hacer, entonces lo que va a pasar es como dice Jesucristo allí la otra parte es que comiencen a hacer burla, dice allí, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y también habla acerca del rey, que también es importante cuando muestra
la sabiduría, cuando muestra acerca de lo que es cuando viene el enemigo, cómo ser sabio. En el suelo el brote crece, como sea va a crecer, pero por no tener raíces profundas, no soporta el calor del sol y se marchita, como hablábamos ahorita en Mateo capítulo 13, versículo 6, hablando de ese corazón, hablando acerca de ese fruto. El fruto siempre va a ser la palabra, o al menos la semilla. Lo que Cristo quiere es que siempre sea la semilla cuando vayamos a predicar, cuando vayamos a hacer cualquier cosa. Jesucristo siempre quiere que sea la semilla, o sea, la palabra sea esa semilla que nosotros podemos utilizar para hacer cualquier cosa, evangelizar, predicar, hacer un proyecto, porque la palabra de Dios nos enseña o es utilizada para todas las cosas que nosotros hagamos. Y en el versículo 6 dice, Mateo 13, versículo 6 dice, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Hablando de los pedregales. Se secó. No hay agua, no hay alimentación. Allí hay un test, problemas, dificultades, afanes. Y lo que pasa es que aunque la persona quiera escuchar de la palabra, están los problemas de la familia, o están los problemas del setarismo, o están los problemas del pecado, o están los problemas del mismo con sus deseos, y entonces allí viene el enemigo y arrebata eso, o lo que hace es quemarlo. Así como cuando también, porque pasa también en la vida cristiana, así como cuando los hermanos también tienen muchos deseos de predicar el evangelio, de ir a hallar los estudios, y comienzan a hacerlo, pero después del tiempo entonces llegan obstáculos, dificultades, problemas, entonces ya el hermano pues no quiere hacerlo. Y lo que pasa es que se quema también. Se quema esta persona y no quiere seguir predicando, sino que ya quiere quedarse en la casa, no quiere hacer nada, no quiere ni siquiera ir a reunirse. Por eso mismo, por los afanes, por las concupiscencias, el deseo, por el mismo enemigo, porque pues todos esos obstáculos siempre van a estar, pero lo importante es poder hacer lo que Jesucristo nos enseña en su palabra, de ser sabios. El sol en la parábola representa las tribulaciones y las persecuciones por las cuales todo cristiano precisa pasar para probar su fe. Lo interesante es que el sol es bueno para las plantas que tienen raíces. De hecho, la iglesia crece y profundiza sus raíces en tiempo de persecuciones. Pero el creyente superficial sucumbe frente a la menor dificultad. Ser superficial es lo mismo que ser carnal. Y ser superficial o no es una decisión que compete a cada uno de nosotros. El sol también se necesita. Yo sé que los hermanos agricultores que me están escuchando, yo sé, porque por acá en Colombia también, en las veredas, por ejemplo, en este año pasado, yo estuve allá en la tierra donde yo les dije, en Sopetrán, municipio, y allá cultivan mucho lo que es café, cultivan mucho lo que son mazorcas y plátanos y varias cosas allí. Y hubo un tiempo donde llovía mucho y llovía, y uno escuchaba de las personas que cogían el café, de los que estaban sembrando sus plátanos y todo eso, tenían su cosecha allí, diciendo, no, ¿cuándo será que hace solecito? Necesitamos, hasta le decían a uno, Carlos, usted que ya que predica el evangelio, ore al Señor para que nos dé solecito. Entonces, no siempre es bueno la lluvia, pero tampoco es bueno el calor, porque también hubo un tiempo de verano y la gente pedía que lloviese. Entonces es importante tanto la lluvia como el calor. Y lo que nos dice acá el Señor es que igualmente esa raíz necesita el agua, pero necesita el calor. Acá en casa, pues acá no tenemos mucha tierra para plantar, pero acá en casa mi madre, ella le gusta lo que son las plantas, y ella le pidió a una tía mía lo que es una planta para ella poder sembrar. Y allí ella la sembró, y es una planta que es una semilla, pero entonces mi tía le dice a ella que no puede echarle mucha agua todos los días, que tiene que ser una vez al mes, que porque si le echa agua todos los días o varias veces a la semana, que la semilla se puede pudrir.
lo que conocemos en el mundo entero, no sé si usted lo ha escuchado, como la penca de sábila. Ella tiene eso, lo tiene sembrado y le dijo mi tía, no le eches agua todos los días, sino échale una vez por mes o una vez cada 15 días, porque si le echas mucha agua se va a pudrir la semilla. Entonces es necesario el agua, pero también es necesaria el sol. Y si de pronto se da el sol y la lluvia, pero si no hay fuerza, si no hay allí tierra, una buena tierra, pues eso se va a dañar también. Entonces, igualmente, la enseñanza acá de Cristo es que como cristianos también, la persona, o al menos en ese tiempo, cuando uno ve la iglesia, en Hechos capítulo 2, cuando comienza allí, uno ve que ellos iban siendo dispersados por muchas partes, y lo que iban era predicando el evangelio, lo que iba era escondiéndose del imperio romano, pero se reunían en casas, predicaban el evangelio, muchas personas eran añadidas al reino, a la iglesia, y así iba creciendo más la iglesia, donde iba creciendo más las personas por las persecuciones, por los problemas y por todo lo que pasó. Ahora he sabido, por ejemplo, como en oraciones que he hecho en Venezuela, no sé si en otros países, pero en Venezuela, porque acá en Colombia hay varios hermanos venezolanos, y me han comentado, donde yo me reúno, hay un hermano que él dice que ahora con la crisis en Venezuela, que muchos venezolanos que antes no eran cristianos ya se están arrepintiendo y que muchos han sido añadidos a la iglesia, me dice el hermano, que por la persecución, que por lo que está pasando en Venezuela, seguro que usted ve en las noticias y puede escuchar lo que pasa con el gobierno allí en Venezuela, que es mal gobierno y que pues muchos venezolanos han tenido que irse para otros países, pero que los pocos que hay allí, pues dice el hermano que han muchos ya, de los que no eran cristianos, ya hay más cristianos, porque por esos problemas y esas dificultades, entonces muchas personas han obedecido al Señor, muchas personas han sido añadidas. Pero también me ha dicho de que muchos cristianos se han ido para otros países y que ya son cristianos, de que no son fuertes, que son cristianos desanimados, son cristianos que ya hasta muchos no se reúnen. Y pues también ha dicho de personas que estaban recibiendo como estudios y que ya pues por las dificultades pues ya no lo pueden hacer porque se han ido para otros países. Entonces el sol representa eso, pero es importante también lo que nos dice la palabra. Vamos a mirar otro versículo, porque el sol también representa para los cristianos lo que son las pruebas. Y pues ese es un tema que uno podría hablar más adelante, pero como estamos hablando acá, lo que Jesucristo da la enseñanza para las personas que están escuchando, que son las personas que están recibiendo esa semilla, que esa semilla está brotando, que esa semilla muchas veces no brota, es porque o está en el camino y la gente la pisa, la pisotea, dice las aves se la comieron, entonces está allí lo que es el enemigo, o está allí también los afanes, también está la otra parte que cayó en pedregales, en como hay piedras, entonces no hay raíz fuerte, no hay alimento allí, y lo que hace es que el sol la quema, y con las dificultades, entonces llega la parte tercera, la otra parte dice el versículo 7, Mateo 13:7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El tercer tipo es el corazón sofocado. Está en el versículo 7 de Mateo 13 que dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. En este caso el problema no es el suelo, sino los espinos que están alrededor de la planta, que la ahoga y le impide producir frutos. Los espinos representan a las preocupaciones del mundo y la seducción de la riqueza que impide que la palabra fructifique en el corazón. Es aquella persona que oye, entiende y acepta el evangelio de Cristo. Entre tanto, se siente dominada por las pasiones del mundo. Dice el versículo allí, parte cayó entre espinos. Vamos a mirar el versículo también, versículo 22, donde dice el verso 22 del capítulo 13, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa, o sea, no crece. Fructuosa es cuando es creciente, cuando tiene sus frutos. Infructuosa es que no tiene frutos, es que no crece su fruto. Ahí está
esta palabra. Allí está la enseñanza de Cristo. Dice, cayó, dice allí, una tierra, solamente que alrededor de esa tierra dice que hay espinos. Y me recuerda esto como la parábola de el trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan de esa parábola? Donde hay trigo, pero también dice el enemigo ha sembrado cizaña, y que después dice que si arrancaban la cizaña, y el Señor dice no, porque pueden arrancar también el trigo. Y lo cierto es que acá alrededor hay espinos. Los espinos no sé si de pronto los conozcamos. Los espinos son esos, es como parecido, aunque no tiene mucho parecido, pero sí son unas hojas, o al menos son unos frutos que tienen tunas, que tienen muchas tunas y que los chuzan a uno. Espinos, esos son los espinos, que están alrededor, y como tienen muchos chuzos o muchas puntas, no no dejan de que el fruto tenga un espacio donde pueda crecer, donde tenga allí, porque puede tener agua, puede tener sol, pero como está allí, los espinos están allí, no dejan crecer, entonces lo que hacen es que la ahogan, la matan. Y por eso dice Jesucristo allí, dice, y los espinos crecieron y la ahogaron. Crecieron los espinos. Y pues los hermanos que son cultivadores, o al menos lo poco que yo conozco de esto, es que las personas cuando están sembrando sus semillas o sus cultivos, primeramente quitan lo que es la maleza. Cuando no se quita la maleza, o cuando se siembra el fruto, pero al tiempo no se mira que hay alrededor, entonces crece la maleza crece muy rápido. La maleza es esas hojas, o digámosle esa hierba que no sirve, es el pasto que no le sirve para el fruto, y en ese pasto puede crecer diferentes tipos de plantas que ahoguen, por ejemplo, a su fruto, como un espino, o como frutos que a veces son tóxicos, cosas así. Y lo que hacen es ahogar el fruto, lo que hacen es ahogar aquel cultivo y lo matan, y no crece. Y no hay un buen cultivo, o un cultivo que es malo, crece allí este fruto, cuando lo van a sacar, por dentro está todo malo, está podrido. Y es por eso que Jesucristo nos da la enseñanza, pero dice allí que es porque él cayó entre espinos. Los espinos entonces allí, según lo que nos dice Jesucristo en el versículo 22, acá dice es que afán de este siglo, ya estamos hablando de los afanes del mundo, los gustos del mundo, los deseos del mundo, la vanidad, lo que ofrece el mundo, esta tierra, así como lo que Jesucristo dice a través del apóstol Juan allí en 1 de Juan 2:15, que es un texto interesante que quiero leer. Muchos lo conocemos, pero no quiero parafrasearlo, sino que quiero más bien leerlo. 1 de Juan 2:15, dice la Biblia, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice cuáles son las cosas que están en el mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas cosas son las que no dejan crecer el fruto. Estas cosas son las que hacen de que ese fruto o que esa semilla entonces se ahoguen. Porque lo que es el deseo, lo que es la fama, lo que son las riquezas, recuerde que el mismo Señor dijo de que no puedes amar a Dios y a las riquezas, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. El apóstol Pablo también dice de que el amor al dinero no es bueno, el amor al dinero. Entonces, siempre se nos está enseñando en la Biblia acerca de estas cosas, que cuando hay más amor, sea por el mundo, o sea por las riquezas, o sea por algo que es diferente de Cristo, que sea de Dios, eso es lo que va a ahogar, o eso es lo que va a crecer más en la persona, y no va a estar mirando lo que el Señor le ofrece, no va a estar mirando lo que la Biblia dice en cuanto a la semilla. Y por eso muchas veces las personas dicen, estoy cansada, o no tengo tiempo para estudiar la palabra, o es que vino un hermano, una hermana de otro país y necesito recibirle, o soy cristiano pero es de una secta, o también dicen soy ateo o soy atea, o me gusta más la filosofía, cosas así. Pero es por eso, porque están alrededor de un cúmulo, y lo cierto es que
Hay una película, no sé si en estos días la pude ver con unos hermanos que hicimos una vigilia acá en Colombia en la noche, y fue una película que no sé si de pronto la han visto, es buena, aunque tiene mucha parte evangélica, pero cuando uno puede mirarla, habla acerca de que Dios no está muerto. Y en esa película dan buenas enseñanzas allí. Y lo que trata de mostrar este muchacho es cuando él llega a la universidad, su profesor de filosofía dice que él es ateo, que no cree en Dios. Entonces habla mucho del ateísmo, habla acerca de que Dios no existe y le dice a sus alumnos que tienen que colocar esa frase de que no creen en Dios o que Dios no existe. Y entonces está un muchacho que es cristiano, según lo que se cree es como católico cristiano, algo así, o es evangélico. Y entonces él dice, bueno, yo no puedo colocar esa frase porque yo creo en Dios, yo soy cristiano. Entonces el profesor lo que hace es lanzarle un reto, y es que cada vez que tuviera en su clase, le iba a dar como 10 o 15 minutos para que él defendiese esa posición de que Dios sí existía o que Dios no estaba muerto. Y pues él le dio allí varias clases, fueron como 3 clases. La primera clase, bueno, el profesor lo intimidó y el profesor le lanzó como una frase o un argumento que el muchacho pues quedó triste, pero después el segundo argumento, entonces él refutó lo que le dijo el maestro, y el maestro ya quedó como un poco molesto. Ya en la parte final, cuando él demuestra acerca de que Dios no está muerto, a través de la filosofía, a través de personas que son ateas y filosóficas y todo esto, entonces al final llega a la conclusión los muchachos de que Dios sí está vivo, o sea, Dios no está muerto. Y esa es como la victoria o lo que él demuestra allí al profesor y a los alumnos. Y lo que él decía al comienzo es que de que como fue tan fácil para decirle o convencerlos de que Dios está muerto o de que no existía antes, que ahora lo que le tocaba a él es desconvencerlos de que Dios no está muerto, de que Dios está vivo. Entonces él decía, ya usted hizo lo más fácil, es lanzarles de que Dios está muerto. Ahora me toca desconvencerlos de que Dios no está muerto, de que Dios vive. Entonces allí se muestran varios argumentos o varias clases que es muy interesante, donde muestra eso. ¿Pero por qué fue eso? Porque llega allí, está alrededor muchas personas, profesor ateo, filósofo, hablando mucho de filosofía, hablando de personajes que son ateas. Y lo cierto es que nuestros muchachos, yo no sé si sus hijos, yo no tengo hijos, tampoco tengo novia, pero no sé los hermanos que tienen sus hijos, los que están en la universidad, los que están en el bachillerato. Cuando van los niños, por ejemplo, yo tengo una sobrina y nos enfrentamos, o la preocupación es que cuando van a los colegios, a las universidades, profesores ateos, profesores filosóficos, profesores allí religiosos les están enseñando a los muchachos de que Dios no existe, o les hablan del ateísmo, o les hablan de la filosofía que es más importante que Dios, y están enfrentándose los muchachos ante otras enseñanzas, ante personas que son ateas o que son católicas o que creen en los dioses mitológicos como griegos y cosas así. Y está allí sus hijos que son cristianos o sus hijos que están en una familia cristiana, que están creciendo, conociendo al Señor y llegan allí a una posición que es contraria a la enseñanza que están recibiendo de la palabra. Eso pasa cuando nosotros vamos a enseñar la palabra de Dios. Cuando vayamos allí, o cuando estamos nosotros como cristianos, aún uno como cristiano, que llega de pronto a pedir un trabajo y que sus compañeros, algunos son católicos o presbiterianos o son ateos, o igualmente cuando en la familia misma hay personas ateas, o cuando en la misma sociedad pasa eso desde la parte sociedad hasta la parte cristiana. Vamos a llegar allí para finalizar, ya que miro allí el reloj y estoy finalizando acá, la cuarta parte, el corazón fructífero, y quiero leerlo para que el próximo miércoles, si Dios permite, nos da la vida, comentar un poco acerca de este corazón fructífero y por qué habla acá Jesucristo de que este personaje sí
tuvo una cosecha muy grande, una cosecha allí que es bien interesante. Pero esa cosecha se dio por varias cosas allí que pasaron en esta tierra, en este corazón, y es lo que pasa o ha pasado por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando cayó en los corazones allí esas 3,000 personas en Hechos capítulo 2, y pues ahora en el mundo que hay hermanos y hermanas y que todavía pues sigue cayendo en corazones y que las personas siguen bautizándose. Dice el versículo 8 y versículo 9 de Mateo 13. Mateo 13, 8 y 9 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Algo interesante allí es que dice cual a 100, habla de 100, dice 60 y 30 por uno, o sea, viene de arriba hacia abajo. Y es bien interesante eso, dice el que tiene oídos para oír, oiga. El cuarto y último tipo es el corazón fructífero. Aquí hay una combinación perfecta, la buena simiente y el buen suelo. Y vamos a estar mirando la próxima clase si Dios nos lo permite. Gracias hermanos y hermanas por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a nuestros amigos también que se toman el tiempo para ingresar a esta emisora radial, para poder ser edificados los unos a los otros, para mirar la palabra de Dios. Bendiciones, feliz tarde, un abrazo fraternal desde acá de Colombia hasta donde usted esté. Este es su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño. Se siente muy contento, muy gozoso de saber de que estamos allí edificándonos con la palabra de Dios, de que estamos conociendo la voluntad de Dios, conociendo esta verdad, para que podamos ser salvos, para que sigamos adelante. Y pues a nuestros amigos y amigas que pueden escuchar, o a los hermanos que envían este audio, amigos o vecinos, queremos invitarle para que ellos sean cristianos y cristianas, para que tengan estas promesas de Cristo, estas bendiciones en lugares celestiales en Cristo. Vamos a orar, vamos a terminar en esta tarde y vamos a nuevamente esperar hasta el próximo miércoles, si Dios nos permite, para poder ingresar a través de esta emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Recuerde, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es ese poder, es el que hace que creamos, y ese poder es el que hace que seamos cristianos, discípulos y discípulas de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias porque nos permite edificarnos con la palabra de Dios, gracias por este tema que Jesucristo nos enseña a través del fruto, a través de la semilla, a través de las tierras, a través del sembrar, a través del corazón, a través de el ser discípulos, a través de la fidelidad, de la constancia. Nos enseña también acerca de lo que tenemos para poder perseverar, de poder seguir adelante, y también de ir a llevar al mundo, que es el Evangelio, que es el poder para la salvación a todos los que creemos. Gracias por él, gracias porque podemos predicarle, porque pues al menos acá en Colombia no hay impedimento, no sé si en otros países habrá impedimentos, pero acá en Colombia no hay impedimento de poder predicarlo en las calles, de poder ir a cualquier parte, ir a llevar este Evangelio. Si lo hay en otras partes, Dios, rogamos para que no haya impedimentos y para que muchas personas puedan ser añadidas al reino. También, aunque sabemos de que están pasando tragedias y dificultades en varios países, esto ha sido también de aprovechamiento para que las personas sean bautizadas, para que las personas vean de que la vida solamente le pertenece a usted, y de que este tiempo de la vida es corto y que no sabemos hasta cuándo va a llegar, porque también su palabra dice que es como la neblina, que hoy estamos bien pero no sabemos más tarde o mañana, y que bueno, a lo que está pasando en el mundo, así como su palabra dice, que la tierra gime a una con dolores de parto, y que las personas pueden ver esto, que se aproveche allí el Evangelio, que se pueda predicar y que las personas sean allí añadidas al reino, a la iglesia, para que podamos ser salvos, para que todas las personas puedan ser salvas como su palabra lo dice. Gracias por mis hermanos y hermanas, por nuestros amigos y amigas, por esta emisora radial. Gracias por los hermanos que permite que prediquemos allí. Le rogamos que nos guíen esta semana hasta el último momento que nos dé vida, o hasta que su Jesucristo venga por segunda vez. También le damos gracias por los países, le damos gracias por los presidentes, le damos gracias por nuestros hermanos. Le pedimos por nuestros hermanos que están en problemas, dificultades. Le pedimos por nuestra vida para que la moldea, la santifique, la purifique, para que nos ayude a utilizar los talentos, a practicarlos, para que nos ayude
en el país que estamos o en las ciudades que estamos, de llevar el Evangelio, de visitar a nuestros hermanos, de hacer la obra que usted ha puesto en nuestras manos. Mire nuestras peticiones, haga su santa voluntad con ellas, Dios. Bendiga a nuestros seres queridos, nuestra familia. Gracias por este día, gracias por esta tarde. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Hermano y hermana, muchas gracias por ingresar. Bendiciones, feliz tarde. Nuevamente nos veremos el miércoles, si Dios lo permite, de Colombia, Medellín, Antioquia, con este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, en su programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendiciones, feliz tarde, feliz semana.